De propósito de vida se ha puesto muy de moda, sobre todo después del 2020. Es un tema que tenemos mucho más presente. Inclusive en las empresas ahora hablan de propósito de vida, cuando unos años atrás, cuando empecé en estos temas, nunca se mencionaba. Nunca era un asunto. Lo máximo que escuchábamos era visión, misión de una compañía, y propósito de vida no era algo que estaba presente. Sin embargo, desde la época de Sócrates existe ese cuestionamiento. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué decía Sócrates? Y esto no va a ser una conversación de filosofía griega, no, pero quiero empezar con esta mención a que propósito de vida es algo muy, 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 muy antiguo y una preocupación constante del ser humano. Sócrates decía que el propósito de la vida era conocerte a ti mismo, conocer tu verdad para conocer la verdad del mundo. Te lo repito porque es súper importante y sigue siendo válido ahora también. Sócrates decía que el propósito de la vida era conocerse a uno mismo y conocer la verdad del mundo. Es más, él era el que decía la frase, conócete a ti mismo. Yo tuve la necesidad de encontrar mi propósito como unos 15 años atrás. Si estás hace tiempo en esta comunidad, sabrás que trabajé por 14 años en una multinacional, en Procter Gamble, tenía un trabajo maravilloso que mucha gente quería obtener y yo quería salir de allí. Esos 14 años fueron de búsqueda constante, de encontrar algo que realmente me llenara el alma, de encontrar algo que realmente me diera ganas de despertarme los lunes feliz. No te voy a contar toda la historia ahora, es solamente una pequeña introducción para recordar que propósito de vida no es lo que haces. Y me tomó mucho tiempo darme cuenta que era así. Propósito de vida no es tu profesión, no es tu carrera, no es tu cargo, no es la industria en la que trabajas. Propósito de vida es por qué haces lo que haces. Propósito de vida no es lo que haces, es por qué haces lo que haces. Propósito de vida es ese motivo de cada cosa que haces en tu vida. Así como si yo agarro esta taza de infusión, Kion, té de Kion, que te lo súper recomiendo, sobre todo si en tu país está haciendo un poquito de frío, eso activa el calor interno. ¿A qué? Ay, ya me acordé. A veces me va a pasar eso, a veces me pasa eso. ¿Cuál es mi propósito al agarrar esta taza de infusión? Tomarla probablemente, tomar la infusión. ¿Cuál es el propósito de tener un resaltador gigante? ¿Cuál es el propósito de tener un resaltador? Poder marcar lo que es importante en una lectura. En el caso de objetos, parece muy sencillo entender cuál es el propósito de ese objeto. ¿Cuál es el propósito de este ventilador? Lo máximo te lo súper recomiendo. Una maravilla. Tiene 3 velocidades, es súper chiquititito y tiene un súper buen precio. Me parece televentas. ¿Cuál es el propósito de este ventilador? Refrescarme cuando apago el aire acondicionado y quiero tener un poquito de aire en la cara. Pero ¿por qué es tan difícil encontrar el propósito de este ser humano que somos nosotros? Y es tan fácil encontrar el propósito de un objeto. ¿Por qué es tan fácil definir que el propósito de esta cartuchera es guardar mis lapiceros, mis post-its, Todavía usas liquid paper. Yo a veces. Ese es el propósito de la cartuchera, guardar los elementos. Pero ¿cuál es el propósito del ser humano? Y ahí es donde entramos como que en conflicto, confusión, dudas, sobrepensamiento. Hoy no vamos a resolver ese tema porque ese tema es un tema muy largo, pero sí vamos a entender si el propósito de vida tiene que ser uno solo para siempre y con ese lo encuentro y con ese muero. Si puedes cambiar de propósito de vida a lo largo de tu existencia o no. Si el propósito de vida es algo que se puede tangibilizar o es solamente algo súper romántico que pones con un hashtag en Instagram. Y gracias a todas las personas que están etiquetando a otras personas para que estén en esta conversación. Gracias a quienes me están dando la bienvenida después de un tiempito de no estar tan presente aquí en los lives. Entonces hoy vamos a hablar así medio en story time, medio en teoría y medio en conversación. ¿Por qué surge este encuentro contigo? Porque yo hace 5 años más o menos que me dedico a ser coach de propósito de vida, que ayudo a que otras personas encuentren su propósito. Pero antes de ese tiempo, yo fui por 8 años profesora de yoga. Fui profesora de yoga en Perú, primero en Lima Yoga y luego de forma independiente. Y antes de eso era gerente de marketing en Procter Gamble, en esta multinacional en la que te conté que trabajé. Lo loco es que a través de todos esos momentos de mi vida, mi propósito ha sido el mismo.
solo han cambiado las formas de ejercerlo. Y eso es lo primero que quiero que te lleves de esta conversación. El propósito de vida puede ser uno y es la forma en la que yo lo veo. El propósito de vida es uno, pero las formas de ejercerlo pueden ser infinitas. Y ahí es donde vamos a como que hacerle así al mito que dice, no, es que yo soy multiapasionada y no puedo encontrar un propósito para hacer toda la vida porque qué aburrimiento. Eso no es cierto. El propósito de vida es uno, pero es tan amplio, tan abrazador de muchas otras cosas, que tú puedes tener un solo propósito y muchas formas de ejercerlo en tu vida. Por ejemplo, mi propósito de vida es, aquí creo que nunca lo he dicho así tan públicamente, mi propósito de vida es inspirar a las mujeres del mundo corporativo que no le encuentran sentido a su trabajo a saber que una vida más feliz es posible a través de conocerse, amarse y encontrar su propósito para crear la vida de sus sueños. Ese es mi propósito de vida. Es tan amplio que me permitía, cuando trabajaba en el mundo corporativo, en Procter, inspirar a las mujeres del mundo corporativo a saber que podían ser más felices y conocerse y amarse más. Porque yo informalmente le daba coaching a mi equipo de trabajo. Informalmente y a veces formalmente me encargaba de que sus carreras estuviesen dirigidas en el lugar correcto y si no eran felices ahí buscaran otras alternativas dentro o fuera. Para ese momento yo no sabía que era propósito, no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero empíricamente ya ejercía mi propósito. Luego, cuando renuncio de Procter, me certifiqué como coach de vida, como life coach, pero ejercí muy poquito tiempo, sentí que era demasiada carga emocional para mi ser, sobre todo porque daba sesiones presenciales. Yo soy una persona altamente sensible y de paso introvertida, entonces sentía como que me cargaba demasiado en esas sesiones. Ahí era coach de vida, no de propósito, sino de vida en general, divorcios, parejas, búsqueda de dinero, lo que sea. Yo atendía lo que sea. Y dije, no, como que por acá no es, me está cargando demasiado. Y el yoga llegó a mi vida. ¿Cómo llegó a mi vida el yoga? De una manera en la que te sugiero que también busques cosas en tu vida. Por decir que sí. Un día, Daniel Hernández, que trabajaba en Procter conmigo, decide renunciar a la empresa, ser profesor de yoga, va a Tailandia, se certifica, se enamora de paso y sigue con esa persona hasta la actualidad. Y nos dice a varias personas de la empresa, chicas, voy a dar mi primera clase de yoga, ¿quién quiere venir a apoyar? En su departamento, en su casa, en un espacio, en la sala. Y me acuerdo que Thalía Berteman y yo, Thalía es una de las fundadoras de Master Talent, si no sigues a Master Talent, anótalo y síguelos ahora. Ellos dan talleres corporativos, dan Master Talks, conferencias. Yo soy parte de los Masters que hablan o que dan sesiones y conferencias con ellos. Thalía y yo fuimos a esta clase sin haber hecho yoga jamás en nuestras vidas. Y ahorita vas a entender cómo todo esto se va a ir juntando en lo que quiero contarte. Entonces fuimos a esa primera clase de yoga sin tener idea de qué era, pero simplemente dijimos, vamos a ir, vamos a contribuir con Daniel, vamos a estar ahí. Ese día mi vida cambió por completo. Tomé esa primera clase de yoga y dije, esto era lo que estaba buscando para mí. No propósito, no para enseñar, no. Para lo que yo necesitaba en ese momento, calma, bajarle al estrés, mover mi cuerpo, porque lo único que hacía era mover mi cuerpo así, dedo en el control remoto, eso era todo lo que hacía por mi vida para moverme. Encontré tranquilidad, conexión, respiración, apertura del cuerpo. Dije, ¿qué es esto? Me encanta el yoga. Pero si me hubieran preguntado un día antes, Kate, ¿tú te ves haciendo yoga en tu vida? No. Qué horrible, qué aburrido. Mejor preferiría, si voy a sentarme en malla, en licra, en leggings, a hacer algo, prefiero hacer algo que me va a bajar de peso. Eso era lo que tenía yo en mi mente en el 2010. Así que si hoy hay algo que tú dices, no sé, la gente me dice que yo sería buena haciendo esto, me provoca probar esto, pero no tiene nada que ver con lo que yo hago, pruébalo. Pruébalo porque es muy probable que cambie tu vida. Y así no cambia tu vida, por lo menos vas a saber que no quieres hacer eso nunca más. Entonces, yo venía de trabajar en el mundo corporativo, me certifiqué como coach, renuncié a Procter para dedicarme, según yo, a ser coach.
caminos curvos de la vida, y el yoga se atravesó en mi existencia. Yo dije que sí, sí voy. Tomé esa primera clase de yoga y fue magia fantástica para mí. Pero hasta ese momento era simplemente algo que yo hacía para mí misma. Empezaba a hacer yoga todos los días, todos los días. Tenía una profesora particular que iba a mi casa, me daba clases de yoga en mi hogar. Y entonces la gente con la que yo había trabajado en Procter me empezaba a decir, Kate, o sea, aparte de renunciar, hay cambios que estamos viendo en ti. Estás más contenta, más relajada, más tranquila. Estás como radiante. ¿Qué estás haciendo? Y yo, yoga. Pero no que tú nunca ibas a tomar una clase de yoga. Bueno, las cosas pasan. Ya, danos una clase de yoga. Y yo, no, yo no puedo darte clase de yoga. Yo he empezado hace 3 meses. No sé dar clases de yoga. No te voy a dar clase de yoga. Y me insistieron tanto, Claudia Caferata, que estás eventualmente viendo esto, te acordarás, que dije, bueno, voy a enseñarles lo que yo hago. O sea, voy a hacer las posturas y ustedes siguen. No me responsabilizo si algo pasa. Y nuevamente, otra lección, al probar yo dar clases de yoga, me di cuenta que me encantaba dar clases de yoga. ¿Cómo te das cuenta si algo te gusta si no lo pruebas? ¿Cómo encuentras formas de ejercer tu propósito si no intentas? ¿Cómo vas a explorar si te gusta hacer algo si solamente lo ves en la teoría según la preconcepción que tengas tú de ese algo? Yo juraba que el yoga eran estiramientos para gente flexible, para gente hippie, así tal cual, así lo pensaba. ¡Qué aburrimiento! Y puede que alguien lo pruebe y diga, sí, pero yo lo probé y dije, no, esto es algo completamente diferente. Luego decidí probar, enseñar. También dije que sí a esa oportunidad. Me encantó. Y entonces, ya quise formalizar mi enseñanza, me metí en un profesorado en Lima Yoga. A mitad de ese profesorado, que profesorado es como que la certificación en la que aprendes a enseñar, a la mitad de esa certificación, el director de Lima Yoga de aquel momento, Alex Landazuri, me dice, Caterina, tú estás lista para enseñar. No vamos a esperar a que termines tu certificación, empieza ya. Vas a dar tu clase de prueba en Lima Yoga de José González, en Miraflores. Yoga tradicional, tranquilito, relajante. Again, dije que sí, aunque me moría de miedo, porque dije, esta es mi oportunidad de probar si esto realmente me gusta, más allá de dárselo a mis amigos. Di esa primera clase y dije, ya, yoga para toda la vida, será lo que daré para siempre. Recuerda que hasta ese momento yo no sabía nada de propósito de vida, iba tanteando el mundo, iba probando qué cosa. Entonces hasta ese momento todo era empírico 100%. Quiero leer lo que puso Sedan Butrón aquí, porque muchas veces nosotros no encontramos claro en lo que somos y queremos hacer, no sabemos conocer nuestros talentos. Y claro, hasta ese momento yo simplemente estaba dejando que la vida me llevara por donde más o menos pensaba que podía ir. No se hablaba de propósito, yo no estaba buscando nada concreto que no fuese sentirme tranquila, no estar estresada, sabía que el trabajo del mundo corporativo en ese momento no era para mí. Empecé a dar clases en Lima Yoga. Munay Kunst dice, yo llevé cursos de yoga contigo y me encantaba, gracias, gracias. Entonces, empecé a dar clases de yoga y dije, ya, yogi para siempre, yo seré profesora de yoga forever. Mis clases en Lima Yoga tenían lista de espera, la gente esperaba fuera del salón, era hermoso, la verdad que lo que me empezó a pasar y por qué siento que eran tan especiales en aquel momento, es que yo combinaba el pensar cómo se siente una persona del mundo corporativo llegando al final del día a tomar una clase de yoga. Yo no te puedo decir pon tu mente en blanco, cantemos juntos todos, porque estás pensando en el proyecto de mañana, porque estás pensando en la evaluación de desempeño que te dieron ayer, porque estás pensando en que llegas a la casa y vas a seguir trabajando. Entonces, en esas clases de yoga yo trataba de meter un poco de coaching, meter un poco de esperanza de saber que una vida más feliz es posible. Entonces, si estás en este live desde que empecé, y si no te lo recuerdo, mi propósito de vida es inspirar a las mujeres del mundo corporativo que no se sienten satisfechas con tu trabajo, que no sienten sentido en sus trabajos, a saber que una vida más feliz es posible, conociéndose, amándose y encontrando su propósito para crear la vida que sueñan. Entonces, lo ejercía en Procter sin saber y lo empecé a ejercer sin saber dando clases de yoga. Y claro, sí, iban a mi clase hombres, por supuesto que sí. Iban a mi clase mujeres que no eran del mundo corporativo, por supuesto que sí.
pero a quienes más yo podía darles ese mensaje de una vida más feliz es posible en serio, y hacer yoga te va a ayudar a conectar con esas respuestas que no has encontrado, eran mujeres del mundo corporativo, eran Caterinas de 5 años atrás, de 10 años atrás, que estaban completamente sumergidas en ese mundo corporativo de exigencia altísima, esa rueda de hámster loca, ese correr, correr para llegar quién sabe a dónde. Y por eso siento que conectaban tanto con mis clases de yoga. Más allá de las posturas y los equilibrios y las acrobacias y todo lo que se puede ver ahorita en Instagram cuando ponemos yoga, que eso realmente es solo un pedacito de lo que yoga como filosofía de vida es. Siguió pasando el tiempo y dije, me quiero independizar, ya no quiero ser parte de Lima Yoga, le agradezco muchísimo todo lo que logré con ellos, porque inclusive fui gerente de marketing de Lima Yoga durante un tiempo, seguía siendo profesora de yoga y también manejaba sus profesorados, sus talleres, sus certificaciones. Traíamos a profesores de otro país para poder dar las certificaciones en Perú. Fue hermoso, la verdad que fue una experiencia maravillosa, y ahí me di cuenta que todo lo que aprendes en tu vida antes de ser consciente de tu propósito tiene un sentido. Yo podía manejar todo el tema de proyectos de Lima Yoga porque tenía un background de marketing, de gerencia de proyectos, de orden en mi vida, de agendar, de saber cómo vender, saber cómo comunicarme con la gente. Entonces, nada de lo que hice antes se perdió. Simplemente te lo pones en la mochilita de cosas útiles para seguir haciendo las cosas que quieres hacer. Agradecí a Lima Yoga, me independicé y empecé a dar clases de yoga por mi cuenta, en espacios privados y en el Parque Roosevelt de San Isidro. Si estuviste ahí, déjame un mensaje, así sea que escuches esto en el 2028, déjame un mensaje porque me va a encantar saber que estuviste ahí en algún momento. También di clases de yoga en un parque frente a Plaza San Miguel, en el Faro de Miraflores, clases que llegaron a tener hasta 600 personas en algún momento. Y eran clases gratuitas, pero que a través de las clases yo promocionaba los talleres, las charlas, las actividades que daba en paralelo, que tenían una mezcla de coaching y de yoga. Un día me encuentro al doctor Pérez Alvela. Si eres de Perú seguramente has escuchado hablar de él. Si no eres de Perú, es un señor súper longevo que tiene un montón de años pero no los aparenta, y que desde hace muchísimo tiempo él es un embajador de la vida saludable, de los remedios naturales y del magnesio. Del magnesio como suplemento que te calma, que equilibra tu sistema nervioso. Toma magnesio, en serio. Magnesol, que es su versión de magnesio, o el magnesio que prefieras, pero toma magnesio. Y él es un personaje, él realmente es un personaje. Estaba con su chaquetita, con su saco, y me dice, oh, ¿tú eres profesora de yoga? Yo sí, toma mi revista. Y saca su revista del bolsillo de su saquito. Toma mi revista. Oh, llámame porque quiero poner yoga en mi programa. Quiero poner yoga en mi programa. Y nos comunicamos con producción, o sea, yo y yo, que yo siempre hablo en plural, pero soy yo. Nos comunicamos con producción y me dijeron, perfecto, la grabación el próximo jueves, vamos a grabar en el parque, todos los jueves va a salir tu segmento de yoga a nivel nacional. Y así estuve 3 años dando segmentos de yoga que salían en televisión nacional, y fue una experiencia maravillosa porque me escribían desde Tumbes hasta Puno, de todo el Perú, para pedirme consejos, para agradecerme algún segmento de yoga en silla, por ejemplo. Y ahí me di cuenta que sí, me encantaba dar yoga, pero sobre todo me encantaba ayudar a que las personas se sintieran mejor. Seguía siendo ese mi propósito, esa búsqueda. Pasó más tiempo, Lima Yoga me propone hacer un DVD de yoga junto con ellos, a pesar de que yo ya no estaba con ellos como que trabajando formalmente, pero de vez en cuando daba talleres y demás. Y ahí conocí gente hermosa. Sofía dice, saludos Kate, qué lindo verte. Gracias Sofía por estar acá, te recuerdo siempre, siempre con mucho cariño. Y ahí me empecé a independizar. Inclusive Sofía estuvo en uno de los yogi trainings que yo di. En aquel momento yo tenía un socio y dábamos este tipo de actividades. Y seguí creciendo en cuanto a yoga más allá de las posturas. Daba retiros de transformación en el Valle Sagrado, en Urubamba. Daba talleres de yoga en empresas. Regresé a Procter para dar yoga 2 años. O sea, la vida es así, la vida es una cosa muy divertida. Imagínate llegar a la empresa en la que trabajaste por tanto tiempo, 14 años, en leggings y sin zapatos, para dar clases de yoga a la gente que en ese momento estaba como tú estabas años atrás. Para mí fue cerrar un círculo. Y entonces nada, todo iba feliz, todo muy contento, me encantaba todo lo que hacía, todo súper bien. ¿Y entonces por qué cambié?
¿Por qué dejé de dar clases de yoga hace 4 años y decidí ser coach de propósito de vida? Mientras hacemos ese pequeño paréntesis, leo el comentario que dice Sedan Butrón, eternamente agradecida con ese hermoso taller de hace algunos años, conociendo al amor de mi vida. En ese instante se inició el gran cambio en mí. Gracias, Caterina. ¡Wow! Buen recordatorio, porque yo no solamente daba yoga, sino talleres que tenían que ver con crecimiento personal. Conociendo el amor de tu vida, que eres tú finalmente, di unos talleres que eran acerca del frasco de la calma, que es una de las herramientas de la educación Montessori, que es un frasquito con brillitos que te ayuda a estar conectado, concentrado y calmado. O sea, daba todo tipo de herramientas lindas que tenían que ver con sentirte mejor y las engarzaba con yoga. Cada uno de esos talleres tenía un poquito de yoga, un poquito de meditación. Si te has unido hace poco a esta conversación, estoy contando un poco mi recorrido en busca de mi propósito de vida y cómo aparentemente estoy cambiando de propósito, o quién sabe, tal vez no tanto, al pensar que voy a volver a dar clases de yoga después de no haberlo hecho hace 4 años. Entonces, estaba en el programa del doctor Pérez Alvela, estaba haciendo estos talleres, estaba haciendo este tipo de actividades, me tenía muy feliz, me sostenía solamente de eso, solo y absolutamente de eso. Ya hace años que mi única fuente de ingreso era hacer lo que amaba y empezó a llegar a mí el tema de propósito de vida. Me di cuenta que eso que había buscado por tanto tiempo, que no encontraba en el trabajo que yo tenía a nivel de mundo corporativo, ese sentido de que el lunes me despertara diciendo, quiero hacer lo que he nacido para hacer. Eso que hacía que los domingos no sintiera el susto en la barriga de, ¡ay, mañana me toca ir a trabajar! Eso que no hacía que en las reuniones yo estaba así mirando, reuniones de lanzamiento de productos, por ejemplo. Próximo, Ariel, renovado, super wow, con enzimas de oxígeno, no sé qué. Y yo estaba en la reunión así como... Hay una comparación que siempre hago porque así lo sentía. Estábamos en las reuniones con todo el mundo hablando del proyecto y yo sentía que todos eran la profesora de Charlie Brown. ¿Sabes, Snoopy? La profesora de Charlie Brown cuando todos están con sus carpetitas en sus asientitos mirando y la profesora hace como guau 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 guau. Y yo sentía que eso era lo que me estaban diciendo y yo decía, no, no estoy procesando lo que me están diciendo, no conecto con este interés, no me apasiona lanzar al mercado el mejor detergente súper reforzado para manchas increíbles, imposibles de la vida, no. Y hay personas a las que sí les va a apasionar eso, a mí no. No me apasionaba para nada. Hacía lo mejor que podía, porque ante todo perfeccionista en recuperación. Hacía lo mejor que podía porque ante todo sobreexigente en recuperación y workaholic total. Pero no me movía el alma. No sentía que mi llamado era ser gerente de marketing. Para nada. O no en ese contexto. Entonces, como te dije, pasaron todos los años, ya yo hacía yoga, profesora de yoga, tenía mi programa de televisión, me entrevistaban en Odiosas, en Canal N, X. Salía en el comercio, toda mi vida maravillosa y feliz. Pero dije, aquí hay una búsqueda mayor. Aquí hay algo que no se resuelve solamente con yoga, algo que para mí era importante. No digo que el yoga no sea suficiente para tu búsqueda, sino que algo que no se resolvía solamente con yoga en lo que yo quería darle al mundo. Y dije, ese vacío que yo sentí todos esos años era ausencia de algo que me enteré que se llamaba propósito de vida. Y ahí empezó mi investigación. Mi búsqueda de entender qué es propósito, cómo se encuentra, cómo lo encontré yo, de qué manera acomodé toda mi búsqueda. Yo ya antes había venido a Estados Unidos, paréntesis otra vez, yo vivo en Florida, en Estados Unidos. Hace 3 años vivo en Estados Unidos, hace un año vivo aquí en Florida. Pero en aquel momento vivía en Caracas y luego vivía en Lima. Entonces, venía aquí a Estados Unidos a seguir cursos con Louise Hay, con Wayne Dyer, con Neil Donald Walsh, con Debbie Ford, con los que eran en aquel momento los más grandes exponentes del crecimiento personal. Entonces estaba bien actualizada con los temas, pero no se hablaba de propósito tampoco. Me fue difícil encontrar como sustento científico y estadístico de propósito de vida, así que fui armando mis teorías. Y me di cuenta que lo que quería hacer era coach de propósito de vida. A diferencia de lo que era antes, que era simplemente coach de vida, vengan todos, o sea, te atiendo, te ayudo en lo que sea, decidí acotar, reducir mi rango de influencia para profundizar. Y eso es lo que yo recomiendo que hagas si ya tienes claro tu propósito de vida. No quieras hacer todo para todos. Sé algo muy especial para un grupo muy particular de gente. Y eso va a hacer que haga mucho más sentido financiero,
laboral, espiritual, emocional y energético, dar lo que tú viniste a dar al mundo. Jenny dice, las clases de Kate, a pesar de ser distintas, siempre son inspiradas y motivadoras. Gracias, Jenny. Me están preguntando por recomendaciones de profesores de yoga Kundalini en Cusco. Sin embargo, como hace 4 años no doy clases de yoga, no estoy tan incorporada con la actualidad del mundo del yoga. Entonces, lo que yo les recomiendo es que entren, Víctor Hugo, a Perú Yoga, el grupo de Facebook, o busquen alguna de las profesoras de yoga en Perú, como Ayana Yoga, Yoga by Jimena, Gaby, Cockburn. Después les puedo mandar la listita si me mandan un mensaje directo para preguntarles a ellas actualmente quiénes son recomendaciones buenas de profesores de yoga presenciales en Perú. Continúo. Entonces me di cuenta que lo que me faltaba era propósito de vida. Ya lo había encontrado, pero no tenía nombre y dije, no, yo lo que quiero es, más allá de dar clases de yoga, quiero enseñar a otras personas a encontrar su propósito de vida. Y ahí llevé como al siguiente nivel mi búsqueda. Dije, no puedo hacer todo al mismo tiempo, va a ser un poco confuso dar clases de yoga en el parque, clases a la luz de las velas en mi espacio privado, dar los retiros en Urubamba, luego hablar de propósito. Dije, vamos a ser selectivos. Cerré mi ciclo como profesora de yoga, que venía haciéndolo por 8 años ya. Sentí que había logrado todo lo que quería en ese aspecto. Había formado profesores que luego formaron profesores y ¿qué más? Y enfocarme al 100% en coaching de propósito de vida. El amor me trajo a Estados Unidos, llegó la pandemia y fue el momento en el que mucha más gente empezó a preguntarse acerca de su propósito. En el que mucha más gente se dio cuenta que lo que consideraban que era éxito no lo era tanto y que había algo dentro del cuerpo, alma, corazón que no tenía una fichita que calzara allí. Entonces fue maravilloso para mí el poder ayudar a muchísima gente que en esos 3 años, 2020, 21 y 22, estaban mirando hacia adentro para encontrarse a sí mismos. Muchos otros profesores de yoga surgieron en ese momento, mucha más información acerca de yoga. Dije, mi misión está hecha, no hace falta que yo sea una profesora de yoga adicional a todas las que ya existen. Donde me voy a distinguir y donde voy a dar mi mayor contribución es a través de ser coach de propósito de vida. Eso fue hace 4 años ya más o menos. ¿Y qué pasó después? Hace un mes empecé a sentir que quería dar yoga otra vez. Ah, pero Caterina, es mi mente, ¿no? Caterina, ese es un retroceso, tú ya fuiste profesora de yoga, ya no estás en Perú, ya no va a ser presencial, ya no, ya... Y como yo a mi mente le respondo, no dejo que hable sola, yo a mi mente le respondo y sugiero que tú hagas lo mismo, no dejo que mi mente hable sola, decidí responderle a mi mente. Y me dije, Kate, prueba. Si estás sintiendo que quieres dar clases de yoga otra vez, prueba. Ya no las vas a dar en un parque, ya no las vas a dar en un contexto de no saber nada acerca de propósito de vida, las vas a dar desde tu versión 2023. Las vas a dar de alguna forma distinta, las vas a dar con todo lo que has aprendido en este camino. Y como yo le pido siempre a la vida señales, a la vida, a Dios, al universo, en quien creas, empezaron a llegar señales como locas. Gente que me decía, hey, ¿y este domingo hay clase de yoga en el parque? Yo no doy clases de yoga en el parque hace 4 años. Y yo decía, pero esta persona o me dejó de seguir por mucho tiempo o el algoritmo pues me odió y nunca me odió, no dije otra cosa, me odió y nunca le mostró más que yo estaba en Estados Unidos, que ahora era coach de propósito, nada. Llegó el Día Internacional del Yoga, el 21 de junio. Muchos exalumnos empezaron a preguntar, ¿y no vas a volver a dar yoga? ¿Y por qué no das yoga? Porque dije, esto está sospechoso. Otras personas que ahora son profesoras y que yo en algún momento fui sus profesoras me dijeron, pero es que tú deberías volver a dar yoga, ¿por qué no estás dando yoga? Ya basta, universo, gracias, ya me quedó claro. Sofía dice, tu historia es muy inspiradora y los talleres en los que participé cuando estabas en Lima, hermosos y transformadores. Gracias, Sofía. Entonces, claro, empecé a pensar, dije, no, Caterina, no te vas a desviar en este momento, tu objetivo está muy claro, propósito de vida, tu propósito de vida es ayudar a otros a encontrar su propósito de vida, y después me autorrespondí y dije, ¿y en qué parte dice que el yoga no puede ser una herramienta para encontrar tu propósito de vida? ¿En qué parte dice que quizá lo puedo dar de vez en cuando, que quizá a las personas que lo necesiten, que quizá... Entonces empecé a abrirme a las posibilidades de incorporar el yoga de alguna manera que
todavía estoy deduciendo a lo que doy actualmente. ¿Qué doy actualmente? Doy dos cosas principales. El programa Encuentra tu propósito de vida, que ya lleva su edición número 15 y que está abierta la edición 16 que empieza en agosto. Y doy sesiones de coaching de propósito de vida 1-a-1, que la gente puede empezar cuando quiera. Doy algunos talleres temáticos más chiquitos, como el que va a haber este 8 de julio, que se llama Reset de medio año. Dije, bueno, voy a incorporar el yoga, pero ¿cómo hago que ese taller de Reset de medio año sea distinto? ¿Cómo hacer que ese taller, que este workshop que voy a dar el 8 de julio sea diferente? Y literal, estaba en este mismo escritorio con mi lapicerito así, ¿cómo hago? ¿Qué doy? ¿Qué hago? ¿Qué? Porque a mí me encanta diseñar talleres y workshops y me gusta que sean distintos cada vez, no que sea como que la conferencia magistral de Caterina dice lo mismo siempre. Dije, ¿qué voy a dar distinto que? Y me acuerdo, mi novio estaba al costado alistándose para ir a trabajar y yo decía, ¡ah! ¿Y el qué? ¿Qué? ¿Qué? Yo, ya, lo sé. Él no tenía ni idea qué estaba yo pensando, qué cosa estaba yo tratando de deducir, nada. Dijo, voy a dar una clase de yoga. Pero claro, pues si tú te conocí, o sea, yo te reconocí porque ella me conocía desde chiquita, pero me reconoció siendo profesora de yoga. No, pero ahora voy a dar una clase de yoga como parte de el bonus del workshop de medio año. Sí, pero tú ya no das yoga. Exacto. Así que el regalo que yo voy a darle a las personas que se están inscribiendo en el workshop de medio año de este 8 de julio, que va a ser virtual, que va a ser apto para que participes de cualquier lugar del planeta, va a ser una clase de yoga conmigo, como las que daba antes. Esas clases de yoga que usualmente eran para personas que quizá pensaban que el yoga no iba a ser algo que enganchara con ellas, que pensaban que el yoga era algo así como, ay, de gente elevada, hippie, super relax y no sé qué, cero corporativa, no. Así que voy a dar una clase de yoga que va a ser como el retorno, el regreso para ver de qué manera, y te tengo aquí en la misma conversación que está ocurriendo en mi mente, de qué manera voy a empezarlo a dar después, sin dejar de hacer nada de lo que yo hago a nivel de propósito de vida, porque inclusive aquí me dice Lore, ay Lore, qué lindo ver, ay, toda la gente del yoga está por acá. Lore dice, yo encontré mi propósito de vida mediante el yoga. Exactamente, porque ¿qué es yoga? Y yo creo que podemos empezar por esa parte del asunto. Yoga no son posturas. Yoga es conectar cuerpo, mente y corazón para encontrar las respuestas que están dentro de ti. Yoga es unión de todo lo que eres, lo que fuiste y lo que serás, y de unión con el entorno. Saber que todo es un gran círculo de energía que está conectado y unido. Las posturas son una excusa. Estirar un brazo, alargar una pierna son simplemente formas de estar en el presente, de conectar con tu respiración, de sentir que estás acá, que no estás en modo avión ni en modo zombie, viviendo la vida en automático. Yoga es estar presentes. Yoga es conocerte desde adentro. ¿Y qué dijimos al inicio de esta conversación? Que según Sócrates, el propósito de la vida es conocerte a ti mismo, conocer tu verdad. Entonces, quizá hoy te parece lógico que no debí nunca dejar de dar clases de yoga, porque una cosa conecta con la otra, pero como en el mundo estamos para aprender, en su momento como que cumplió su función hacer esa pausa. Yo estoy segura que no voy a regresar a dar clases de yoga todos los días como antes, en los parques como antes. Voy a encontrar una forma distinta de poder hacer que el yoga llegue a las personas que están interesadas en, a través del yoga, encontrar su propósito o simplemente sentirse mejor. Pero mi bandera sigue siendo el mismo propósito de vida de siempre, que ni siquiera sabía cómo se llamaba cuando ya lo ejercía años atrás, pero que es inspirar a las mujeres del mundo corporativo a saber que una vida más feliz es posible, conociéndose, amándose, encontrando su propósito y creando la vida de sus sueños. Nada cambia. Y todo cambia, pero nada cambia. Porque propósito de vida no es lo que haces, es el motivo detrás de lo que haces. Entonces, si tú hoy sientes que eres multiapasionada, que te gustan un montón de cosas y entonces no vas a encontrar un propósito porque un propósito te va a limitar, no es cierto. El propósito es macro, es amplio, es general. La forma de ejercerlo es específica, es tangible, es monetizable. Aspecto muy importante de un propósito de vida. Un propósito de vida no es beneficencia
pública ni donación, no. Un propósito de vida te debe poder sostener. Es el regalo que viniste a darle al mundo, que el mundo necesita recibir, que por recibirlo te recompensa y que al recibir esa recompensa tú te sientes plena. Eso es propósito de vida en mi mundo, según lo enseño yo, según mi metodología. Entonces, propósito de vida es eso que te enciende, es eso que te hace sentir que tu vida tiene una razón. Y está comprobado científicamente, como a mí me encanta dar facts que estén comprobados científicamente, no solamente como que humo, no, para nada. Para eso ya hay mucha gente. Está comprobado que las personas que tienen claridad de propósito de vida viven más años. Y voy a hacer pronto un post acerca de eso, pero está comprobado en un estudio de 8.217 personas. Puede que en el 2017 me esté equivocando, pero más de 8.000 personas. Ese estudio se hizo y efectivamente las personas que tienen claridad de un propósito de vida, ni siquiera que lo estén viviendo, que tienen un propósito definido, viven más años. Casiopea Azul, Roxy, dice, yo intenté probar yoga, pero no hicimos clic. Y cuando quise intentar contigo en el parque, ya no dabas las clases. Vas a tener la oportunidad, si quieres, Roxy, de poder tener una clase conmigo y quién sabe muchas más adelante. Si quieres tener una clase de yoga conmigo, recuerda que como parte de inscribirte en el Reset de medio año, que es un workshop de 2 horas que voy a dar este sábado 8 de julio, cuando te inscribes, además de participar esas 2 horas en este workshop en el que vamos a revivir la llamita que empezó el 1 de enero y que quizá ahora ya parece un fósforo mojado, vamos a tumbar cualquiera de las cosas que están haciéndote que distraigas tu mirada de tu meta. Te voy a enseñar las formas que yo uso, mis hacks, para hacer las cosas cuando no me siento capaz de hacerlas. Te voy a dar acciones concretas y vamos a trabajar acciones concretas en este workshop de medio año, pero el regalo por inscribirte, aparte del workshop como tal, es esta clase de yoga en vivo que voy a dar en otra fecha, no el día del workshop, para no quitarle tiempo al taller como tal. Voy a dar 2 fechas tentativas para que elijas una de las 2 y puedas acompañarme en vivo. Y en base a lo que yo sienta, lo que yo conecte, lo que yo experimente al dar esas 2 clases de yoga, voy a tomar la decisión de qué voy a hacer con el yoga más adelante, en medio de esta combinación de elementos y de herramientas para que puedas estar cada vez mejor. Lore dice, es verdad lo que dices, lo aprendí gracias a ti, porque aprendí a ser apasionada a mi propósito. Y ahora junto todo lo que amo, siendo feliz con mi propósito de enseñar desde el amor. ¡Wow, Lore! Me acuerdo tu proceso, me acuerdo tu carita cuando estabas en los talleres y que enseñabas en verano y todos estos elementos y después sabía que estabas feliz, pero no sabía todo el proceso que había seguido para llegar hasta ahí. ¡Wow! ¡Qué genial! Y la gente que ha probado yoga antes y que no hizo clic, yo te recomiendo que pruebes. Así hayas probado conmigo, como le pasó a una persona muy linda, Charo Contreras, que ustedes la conocen, la he entrevistado 2 veces en Conversaciones con Propósito. Charo Contreras hace años fue a una clase de yoga conmigo y ella es súper deportista, súper activa. Mi clase era súper relajante, era yoga restaurativo. Y ella fue como que, no, no me gusta esto. Y es válido. Pero después volvió a mí por cosas de la vida para encontrar su propósito. Lo encontró, lo ejerce, la ha entrevistado. Nos hemos encontrado aquí inclusive en Estados Unidos que vino por otros temas, pero nos vimos y me trajo regalos hermosos de otras personas que habían encontrado propósito en los programas que yo dicto. Le habían dado los regalitos a ella para traérmelos a mí. Es decir, si tú no conectaste con yoga en algún momento, inténtalo con otra persona, con otro profesor, con otro estilo. Hay muchos estilos de yoga. Algunos son medio inventados, así medio occidentales y medio modernos, pero bueno, ya, yoga es yoga. Siempre y cuando conecte cuerpo, mente y corazón. Siempre y cuando te sientas mejor después de la clase de yoga que antes de la clase de yoga, ese es un gran indicador, todo bien. Sophie dice, cada profe tiene su estilo y es bueno probar con cuál conectas. Definitivamente, yo por mucho tiempo daba yoga intenso, power yoga, como que levanta la pierna, baja la mano, sube la mano, respira. Y me di cuenta, conociéndome a mí misma, que ese no era el mejor yoga para mí. Yo soy intensa, a pesar que soy introvertida, soy intensa, soy muy fuego. Si conoces de Ayurveda, que es esta ciencia hermana del yoga, acerca de la salud y la longevidad, la persona puede ser aire, fuego o tierra. Yo soy fuego. Entonces me pongo a hacer una clase intensa, me pongo a hacer una clase con mucha energía y movimiento, no me va bien porque es fuego y le meto más fuego y ¡pah!
¿A quién golpeamos? En cambio, me di cuenta que el mejor yoga para mí y para yo enseñar era un yoga equilibrante, un yoga relajante, sí, con movimiento definitivamente, pero que te va llevando hacia un estado de tranquilidad. Porque si hay muchos pensamientos en tu mente y hay mucha intensidad en tu cuerpo, seguramente tú vas a querer, vamos a ir a hot power, vamos a ir a correr en el calor. Lo peor que puedes hacer. Justamente lo opuesto a eso que tanto quieres es lo que te va a equilibrar. Es lo que te va a equilibrar. Entonces, no voy a cambiar de propósito de vida. El propósito de vida sigue y seguirá siendo el mismo. Inspirar a las mujeres, a las personas, si quisieras decirlo así, pero yo decidí especializarme en mujeres del mundo corporativo, a saber que una vida más feliz es posible. Y hoy te quiero decir eso, una vida más feliz es posible. Así estés en el pináculo de tu felicidad actual, siempre hay un siguiente nivel al que puedes aspirar. No desde la desesperación ni la necesidad, sino desde saber que tu propósito de estar en el mundo es que salgas de aquí mejor de cómo llegaste. Es que toques toda la gente que puedas con el regalo que viniste a dar. Es que cuando ya no estés en este mundo, te recuerden por todo lo que diste, el famoso legado. Si quieres ser inmortal, encuentra tu propósito de vida. Yo decidí no tener hijos, una decisión muy personal, pero siento que en mi caso mi legado se da a través de lo que hago, a través de lo que yo doy, a través de ver historias como la de Lorena, por poner uno de muchísimos ejemplos que yo puedo decir, te vi antes y te veo en el después. Veo cómo ha cambiado tu vida, cómo ha evolucionado tu vida, cómo tu vida fue mejor en un pedacito por lo menos porque yo la pude tocar de alguna manera. Eso es lo que nos hace inmortales, porque después ella toca la vida de otros desde su propio propósito y empiezas a dejar hijos, nietos, bisnietos de alma en el mundo. Puedo hablar mucho rato acá, no te quiero llenar de demasiada información, pero encontrar tu propósito te da valentía. Te da valentía de hacer cosas que nunca te hubieras imaginado hacer. Porque es tanta tu gana, ¿no? Como gana tendrá singular. Son tantas tus ganas de dar tu propósito al mundo, de hacer eso que viniste a dar, que dice, a mí me da miedo hablar en cámara, no importa, igual hablo. A mí me da miedo dar una rueda de prensa, igual la doy. A mí me da miedo estar en un programa de televisión, igual voy. A mí me da miedo hablar con este ejecutivo para venderle mi proyecto, igual lo hago, por darte ejemplos. Porque tu propósito te mueve. Así como hay mujeres, madres que dicen, no, yo por mi hijo lo que sea, yo por mi propósito lo que sea, tú por tu propósito lo que sea. Vas más allá de las cosas que tú harías si no tuvieras propósito. Es como un hijo o sea, que involucra otras cosas un poco distintas, pero es como un hijo que tú dices, no, o sea, yo quiero que él tenga lo mejor, yo quiero que él salga adelante. Lo mismo es con tu propósito, es tu bebé, es ese bebé que trajiste al mundo para que crezca y toque la vida de otras personas. Y cuando tú no estés, él siga, y su hijo siga, y su hijo siga en este camino que tú viniste a sembrar. Es una experiencia maravillosa. Entonces, relaja los hombros un ratito, alarga tu columna. Siempre me gusta que el cuerpo esté conectado cuando estamos abriendo la mente. Y si esto ha sido de valor para ti, me va a encantar si me acompañas el 8 de julio en el reset de medio año, que te va a traer como regalo estar en una de las 2 clases de yoga que voy a dar y seguir este camino juntos, porque vienen cosas muy bonitas. Y ese es otro efecto secundario interesante de cuando amplías las formas de ejercer tu propósito. Yo sentía que sí, me encanta lo que hago, me fascina, me encanta, pero sentía que estaba como que un poquito trancada, un poquito trancada, un poquito trancada. Decidí abrir esta forma de ejercer mi propósito a este nuevo workshop, a estas clases de yoga que voy a dar y fue como, no solamente encontré esta alegría en incorporar esto adicional, sino que, como lo comprobarán las chicas del programa de propósito de vida este domingo en su nueva sesión, vengo con todo, vengo con un montón de nueva información, conocimientos, herramientas para encontrar tu propósito. Es decir, meterme en una forma de ejercer mi propósito alterna a la que ya hacía, me ha traído más ideas para la que ya venía haciendo. Y eso es lo bonito, que todo se va conectando. Male, ¿cómo estás? Dice, qué lindo, me encanta, gracias. Lore me pide más información del reset de medio año. Mándenme un mensajito, yo a Lore se la mando en un momento, lo voy a apuntar por acá. Pero si quieres más información puedes entrar al link de mi perfil, ahí está
todo detallado. Son $22 nada más. El taller de 2 horas son 22, siempre se me olvida. Son $22 u 88 soles o el equivalente en tu moneda local para tener este reset de medio año conmigo en vivo online, pero si no te puedes conectar en ese momento, igual te va a llegar la grabación eso es un signo de más. Y de bonus, la clase de yoga conmigo. Todo eso por solamente $22 es mi forma de que personas que quizá no han optado por los programas más grandes, como el de propósito de vida, que dura 8 semanas, o como las sesiones de coaching, que son paquetes de un precio bastante más elevado, puedan conocer un poco de lo que hago o reencontrarse con mi trabajo si ya lo venían haciendo antes. Male dice que no se lo pierde. Sofi, ay, qué lindo, que tengo el don de comunicar desde el corazón. Muchísimas gracias. Va a ser un encuentro muy lindo. Este reset de medio año. Hay gente que me ha dicho que se está inscribiendo solamente por la clase de yoga y es válido también, pero el workshop como tal va a ser muy manos a la obra, va a ser muy hands-on, va a ser muy de, ok, esto es lo que quiero lograr, no está funcionando, no estoy avanzando, te voy a guiar a romper esos impedimentos en vivo. No es que te voy a dar una conferencia y tú en tu casa vas a hacer las cosas, no. El formato de este workshop es, vamos a sentarnos a hacer las cosas. En parte se parece a Gracias 2022, a Gracias 2021, que fueron talleres de fin de año en los que el formato era así, era de hacer, de hacer, de hacer, de solucionar, de romper barreras. Male dice que no se lo pierde, Jenny dice que está apuntada. Voy a seguir haciendo lives estos días. Voy a seguir haciendo lives estos días para seguir hablando de cómo vamos en este camino, de tips, de cosas que te puedan interesar. Escríbeme y cuéntame qué te gustaría ver en estos encuentros. Yo tengo ya mis ideas, pero me encantaría que tú también seas parte de esto. Recuerda que el propósito de vida es uno, pero las formas de ejercerlo son muchísimas y ahí está la magia y la gracia de este camino llamado vida. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. Te mando un beso inmenso y seguimos en contacto. Gracias por todo. Chao.